Hola, soy el doctor Nick Arrioja, científico computacional y experto en inteligencia artificial. Hay dos preguntas que me hacen frecuentemente. La primera es, ¿cómo puedo yo entrar de la mejor manera a la ciencia de datos y la inteligencia artificial? Y la segunda es, ya tomé cursos, pero no estoy obteniendo los resultados esperados. ¿Cómo puedo mejorar mis modelos? Curiosamente, la respuesta es la misma. Debes de aprender cómo trabajar con tus datos correctamente antes de crear tus modelos o tus algoritmos. Muchos cursos de ciencia de datos e inteligencia artificial se concentran en los algoritmos. Es la parte emocionante, es la parte interesante, pero en el mundo real el 80% del esfuerzo de crear una aplicación de ciencia de datos o de inteligencia artificial consiste en tener los datos adecuados. Sin saber cómo usar tus datos no tendrás los resultados esperados y lo más importante de los datos es tener las características a usar, es decir, tener un atributo que le resulte útil al algoritmo. Por esta razón he creado tres cursos que sin importar si eres nuevo en el tema o deseas mejorar te van a resultar muy útiles. En los cursos veremos todo lo necesario para manipular, transformar y convertir los datos en características que resulten útiles a los algoritmos. Los cursos están basados en Python y usamos las bibliotecas más importantes a nivel profesional. Los conocimientos que adquieras te ayudarán a mejorar tus análisis, incluso si usas otras herramientas como Power BI o Tableau. Estos cursos te darán bases firmes para realizar el análisis exploratorio de datos, que es un proceso crítico en ciencia de datos y machine learning. Consiste en investigar los datos para descubrir patrones, detectar anomalías, verificar hipótesis, todo esto para obtener resultados que nos ayuden a entender los datos, mejorarlos y en gran medida empezar a dar valor al negocio gracias a lo que logremos descubrir. El primer curso es análisis de datos y visualización. Aquí aprenderás las técnicas de manipulación de datos más importantes y cómo crear las visualizaciones que nos permiten entender esos datos de la mejor manera. Todo esto es utilizado frecuentemente en proyectos de ciencia de datos y machine learning. Veremos cómo hacer uso de la estadística descriptiva y en las diferentes correlaciones entre las variables, así como para poder hacer pruebas de hipótesis. Las herramientas que usamos nos permiten llevar a cabo todo esto de manera sencilla. El segundo curso es Ingeniería de Datos. En este curso veremos los tipos de variables en el contexto de ciencia de datos y machine learning, junto con las características que debemos de tomar en cuenta. Un problema común son los datos faltantes, por lo que es necesario conocer las técnicas para poder sustituir esos datos con el menor impacto negativo al algoritmo. Muchos datos llegan en formato de texto, pero los algoritmos trabajan con números, por lo que es necesario codificarlos adecuadamente. El hacerlo incorrectamente puede afectar el desempeño del algoritmo a utilizar. Es común en ciertos algoritmos que los datos se necesiten en un rango particular de valores, que es diferente de los rangos de valores iniciales. Por ese motivo necesitamos transformarlos, discretizarlos o escalarlos. Debemos de conocer cómo estas técnicas impactan al algoritmo. También es necesario aprender cómo enfrentarnos a datos atípicos. Los dos cursos anteriores nos permiten tener datos limpios y características que pueden ser colocadas en nuestros algoritmos de forma correcta, pero no es suficiente. El
tercer curso es selección de características. Aun si tenemos datos limpios y características creadas correctamente, esto no significa que todas resulten útiles o aporten a la precisión del algoritmo. El tener muchas características puede incrementar los tiempos de entrenamiento o incluso decrementar la eficiencia, por lo que es necesario seleccionar aquellas que aporten realmente para obtener una mejor precisión con el algoritmo o crear características nuevas que mejoren el desempeño. Aprenderemos diferentes métodos para lograr una mejor selección de las características. Con estos 3 cursos, tus técnicas de ciencia de datos y machine learning mejorarán, y si deseas entrar a estas tecnologías, tendrás bases firmes y ventajas al momento de aprender los diferentes algoritmos, lo que te permitirá un mejor aprendizaje y desempeño. Para obtener más información acerca de estos cursos, por favor, da clic en el link que te proveemos con este video.